Una de cada 7 personas, el 15% de todas las del planeta, es decir, unos 1.000 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad. De estas, más de 100 millones son niños, los cuales tienen 4 veces más posibilidades de sufrir algún tipo de violencia. En su mayoría viven en países en desarrollo y al menos un 50% de ellos no tiene acceso a los servicios de asistencia médica. De este sensible tema hablaremos hoy en Saludarte. Tiene un compromiso visual importante, tiene un retraso mental severo y tiene retardo del sistema psicomotor. Doctora, ¿cuáles son los tipos de discapacidad que existen? La discapacidad en sí, cuando oímos el término, ya estamos definiendo que es no tener capacidad de. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda restar la capacidad de movilidad, por ejemplo, ya estamos hablando de discapacidad física motora. Si estamos hablando de que tenemos la pérdida de la visión, pues hablamos de discapacidad visual. Si tenemos pérdida de la audición, entonces sería la auditiva. Si tenemos una pérdida de una capacidad mental, hablamos de discapacidad mental. Y si tenemos una pérdida de la capacidad intelectual, es decir, la de aprender, hablamos entonces de discapacidad intelectual. Pero pudiéramos también decir de que la discapacidad puede ser mixta, porque puede combinarse que la misma persona tenga una discapacidad intelectual, una discapacidad físico-motora y una discapacidad auditiva. Y no irías a describir cada una de estas, sino hablarías de que tenemos una persona con una discapacidad mixta. Una niña que esperábamos toda la familia con muchos anhelos. Es lo que hubo un sufrimiento fetal horas antes de practicarme la cesárea. Tuvo un derrame cerebral y ahí los médicos comenzaron a trabajar por salvar esta vida, la cual le agradezco a Dios que me la haya regalado, que me la haya dejado, y le dejó secuelas en la esfera motora, mental, en el habla, visual, tiene un compromiso visual muy importante, pero aquí está. Siempre pedí que si ya era mi hija y había nacido, que me la salvara, porque ya cuando uno lo siente desde el vientre, ya uno los desea. Y aquí está, Milagrito, junto a mí, junto a la familia. Cualquier persona de cualquier sexo, a cualquier edad, puede sufrir de una discapacidad. Por ejemplo, sufres de un accidente automovilístico y puedes quedar privado de una de las piernas. Entonces ya tendríamos una discapacidad físico-motora, que puede suceder a cualquier edad. Sufres de una pérdida visual a partir de un desprendimiento de retina como complicación de una enfermedad visual que tengas y que al final queda como una discapacidad que se adquiere en la evolución propia de la enfermedad, y eso puede suceder a cualquier edad. O naces con una discapacidad intelectual asociada a una enfermedad genética como es el retraso mental, que tiene que ver con una discromía de un gen, pues entonces también estaríamos hablando de que desde el nacimiento y con causa genética, es decir, que es la causa puede aparecer a cualquier edad y eso mismo establa cuándo se desarrolla y en quién se desarrolla. Doctora, ¿es lo mismo discapacidad mental y discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual y la discapacidad mental son dos términos diferentes. Usted puede tener una discapacidad mental que se adquiere y estaríamos hablando, por ejemplo, de las demencias. La demencia en sí constituye una discapacidad mental, es decir, usted padece de una enfermedad mental que lo discapacita, porque va perdiendo memoria, va perdiendo habilidades y eso es muy frecuente que ocurra, sobre todo en los adultos mayores, aunque puede aparecer en edades tan tempranas como los 45 años. Y la discapacidad intelectual se refiere a la pérdida o a no tener la capacidad de aprender y generalmente se asocia en las primeras etapas de la vida, desde el nacimiento, o que puede ser adquirido a partir de que exista una dificultad en el mismo proceso del aprendizaje. Y ahí pudiéramos estar hablando entonces de los niños autistas, que necesariamente no tienen por qué nacer autistas, porque puede desarrollarse el autismo inducido a partir del uso, por ejemplo, de las computadoras, de los videojuegos, de la televisión, y entonces usted induce la discapacidad intelectual. Entonces, aparentemente pudiera interpretarse como que es lo mismo, pero para nada difieren. Puede ser una discapacidad intelectual en el curso de una discapacidad mental o viceversa, una discapacidad mental que provoca que usted tenga entonces una discapacidad intelectual por no aprender. No tenía ninguna fuerza muscular. Empezamos a hacer a los 6 meses fisioterapia para que ellos tomaran el tono muscular, pudieran sentarse, pudieran caminar. Y allí lo logramos en el policlínico de El Pedro Borrás. Allí con un grupo multidisciplinario muy bueno. Trimestralmente iban midiendo las posibilidades de que la niña avanzara. Primeramente eran las extremidades,
después el tronco, después las manos, después los glúteos, porque todo tenía un periodo para que se sentara el niño, para que abriera las manitos, para que tuviera el control de aquí, del tronco, porque no tenía control para poder sostener la cabecita. Y todo eso lo fuimos logrando. ¿Cómo es el manejo de esta patología? La discapacidad en sí se maneja a partir de qué tipo de discapacidad estuviéramos hablando. Es decir, la tratan específicamente desde el inicio quien la diagnostica. Estaríamos hablando de que usted tiene una discapacidad visual o una auditiva, pues tiene que ir primero con el especialista que atiende básicamente esos órganos. Estaremos hablando de oftalmología y estaríamos hablando de otorrinolaringología. Si estamos hablando de la discapacidad auditiva, pues entonces estaríamos, por ejemplo, como se hace ahora para nuestro país, que es muy revolucionario el tema del implante coclear, y usted recupera esa capacidad a partir de un procedimiento quirúrgico. Es decir, que el tratamiento también depende de qué tipo de discapacidad y cuál sería el final. Ahora, en el tema de la discapacidad intelectual y la discapacidad mental, son tratamientos que van encaminados a recuperar una habilidad o a mantener lo que se tiene, o lograr, por ejemplo, en los niños con discapacidades intelectuales que nacen con esta discapacidad y que no tienen la posibilidad de aprendizaje, pues entonces se tratan por niveles de atención en dependencia de la adquisición de esas habilidades. Estaríamos hablando que a estos niños se les puede enseñar a sentarse, se les puede enseñar a tomar los cubiertos para alimentarse, se les puede enseñar a que a partir de un lenguaje de señas puedan tener la posibilidad de quien lo está atendiendo, su interlocutor o su familiar, pudiera entonces apreciar cuando tiene la necesidad de ir al baño, cuando tiene algún dolor. Es decir, de alguna manera se establece un lenguaje apropiado para poder manejar esta discapacidad, que tanto hace sufrir sobre todo a la familia, que muchas veces le cuesta afrontar que tengan un miembro que pueda tener una discapacidad intelectual que no recupera o que no adquiere habilidades para las que usted no estaba preparado y que tiene que afrontar junto con el paciente para poder llevar adelante su vida lo más normal posible. Se logra con el esfuerzo, con ese trabajo conjunto de familia, sociedad, médicos. No debemos poner techos a estos niños pensando de que no lo van a hacer. Lo que debemos es ayudarlos. Los centros médicos psicopedagógicos son instituciones creadas desde hace más de 50 años, prácticamente desde el inicio de la revolución, destinados a atender a pacientes que a sus inicios eran niños cuando ingresaban, que tienen una discapacidad intelectual que es la que predomina en el cuadro que puedan presentar, porque estos pacientes generalmente tienen otras discapacidades asociadas. Estamos hablando de los retrasados mentales, severos y profundos, que son los que necesitan de una atención permanente para las necesidades básicas de la vida y que puede asociarse a ello la aparición de otras discapacidades. Estamos hablando de asociarse a discapacidades físico-motoras principalmente o a discapacidades sensoriales, fundamentalmente las auditivas son las más frecuentes que se asocian. Estos pacientes en estos lugares tienen la posibilidad de recibir una atención especializada desde el punto de vista psicopedagógico y adquirir estas habilidades que les puedan permitir mantener a lo largo de su vida un funcionamiento que les permita sentirse mejor que en otros momentos que puedan estar aislados o no recibir suficiente cariño y atención. Sobre todo al inicio de estos centros se veía con la posibilidad de apoyar a las madres que pudieran tener la posibilidad de mantenerse incluidas o ser socialmente útil, es decir, poder estar vinculadas al trabajo y el paciente entonces quedaba al cuidado de la institución. Al mismo tiempo también se veía en pacientes que no tienen apoyo familiar o no tienen redes sociales. Todavía es frecuente encontrar pacientes que no tienen la presencia de un familiar que los atienda, porque este familiar generalmente ya no está o falleció. Es frecuente verlo sobre todo en pacientes que quedaron al cuidado de abuelas o pacientes que son hijos también de personas con discapacidades intelectuales y esta persona no tiene entonces la funcionabilidad para poder atenderlo adecuadamente. Hoy los centros médicos psicopedagógicos exhiben a pacientes que han llegado a la edad adulta y también es un logro de nuestros centros, porque es muy difícil lograr que personas con discapacidad intelectual o discapacidades mixtas, como se ve en estos centros, lleguen a edades de ancianos, como los tenemos en nuestros centros, que estamos hablando de pacientes que ya pasan los 60 años y que llevan incluso más de 30 años en instituciones de este tipo, sin tener complicaciones que son frecuentes en ellos o tener la aparición de comorbilidades que son al final las que ponen lamentablemente término a su vida. Yo soy madre cuidadora. Buenos días. Hola. Buenos días, amor. Buenos días, amor. ¿Cómo tú estás?
¿Y tú bien? Estás muy bien, yo también estoy bien. No, no te cantas. Ay, qué linda, si está hablando como una bebecita. ¿Será la bebé de la casa? Ella es la niña de la casa. Me gusta la que te... Estos niños tienen que tener una vida rodeada de amor. Si no hay amor, no hay resultados. Porque muchas veces pensamos que nada más la responsabilidad la tiene el Estado con las instituciones. Y cuando llegamos al hogar, vemos que en el hogar hay frialdad hacia estos niños. Cuando decimos frialdad, decimos es que, bueno, ya aquí no hay que educarlos, no hay que perseverar en las actividades manuales, psicopedagógicas. Y sí, nosotros tenemos una alta responsabilidad. Y cuando decimos alta responsabilidad es el día entero, no es minutos, es una responsabilidad total. Con estos niños hay que trabajar, uno no se puede cansar. Ellos por repetición aprenden. Cuando usted lo va instruyendo en el camino, bueno, ellos pueden lograr muchas cosas, muchas, como las que yo he logrado en Milagrito. En los centros médicos psicopedagógicos también se tiene en cuenta, en algunos de ellos se especializan fundamentalmente en las pacientes femeninas y en otros en pacientes masculinos, porque en el manejo de la discapacidad intelectual, aun cuando se ha demostrado que es más efectivo cuando son centros mixtos, porque ellos participan como seres sociales en la relación hombre-mujer, sin importar la discapacidad que tengan, porque son capaces de percibir que la discapacidad no les lleva a dejar de saber que son hombres o que son mujeres. En algunos de los casos logran identificarlo, incluso llegan a establecer relaciones que uno no espera encontrar. Pero sí es frecuente que se especialicen tanto en el sexo femenino como en el masculino porque funcionan diferentes. La Habana tiene hoy 12 centros de este tipo y tiene un centro especializado que tiene solamente el servicio de semi-interno, que es el CEN en Casa, que está en La Habana Vieja, que se especializa en niños desde cero, es decir, estamos hablando desde pequeñitos, de meses, de nacido hasta los 18 años de edad, para atender además la discapacidad físico-motora, es decir, fundamentalmente lo físico-motor vinculado al intelectual. Y allí, con un equipo importante de personas, trabajan sobre la estimulación temprana que se hace en las áreas de salud también, cuando los pacientes tienen o han tenido un accidente durante el momento del parto, lo que comúnmente se conoce como las parálisis cerebrales. Y esta parálisis cerebral bien estimulada, bien atendida, puede llegar a recuperar incluso un grupo de capacidades que a lo largo de la vida pudieran desarrollarse y no llegar a ser una discapacidad mental o intelectual profunda y mucho menos severa, sino una persona que puede ser manejable, que puede ser educable, que son los términos que frecuentemente escuchamos que se usa dentro de la población y que al final son válidos para el manejo de este tipo de pacientes. Ella tiene su hermana mayor. ¿Cómo se llama tu hermana? Dereche. Gretchen, una niña sana y que la quiere mucho. Es muy importante los hermanos de estos niños, juegan un papel vital. Recomendamos a todas las personas que puedan tener un paciente o una persona que adquiera una discapacidad o que viva con una discapacidad porque nació con esta, que puedan sobre todo acercarse a los consejeros que tenemos hoy vinculados a todo lo que se refiere a familia. Y estamos hablando de que pudiéramos aprovechar los lugares que forman a personas con discapacidad, y un ejemplo de eso tenemos en La Habana, a la Escuela Solidaridad con Panamá, donde los niños adquieren la misma nivel de escolaridad que pudieran estar teniendo si tuvieran todas sus capacidades funcionales. Estamos hablando de las escuelas que se dedican a formar a las personas con discapacidad visual y allí aprenden, igual que aprenden los sordos ciegos. Tienen la misma posibilidad, las mismas capacidades para. Ahora, si hablamos de discapacidad intelectual, entonces estaríamos hablando de acercarse a esa área de estimulación temprana de la que hablábamos anteriormente, que están en los policlínicos, que están en los hospitales con servicios pediátricos, a la consulta de poricultura tan importante para desarrollar y evaluar atentamente, es decir, en primeras etapas, cuando el paciente no adquiere una habilidad dentro del desarrollo psicomotor que se evalúa durante el primer año de vida. Es decir, que recomendamos no faltar nunca a la evaluación que se hace desde que el niño nace hasta que adquiere todas las habilidades que por el desarrollo psicomotor debe adquirir o debe tener como parte de su desarrollo, y que lo evalúan funcionalmente su médico de familia, que lo evalúa también su pediatra o el rehabilitador en el caso de que el paciente haya tenido una discapacidad que la adquirió en el momento del parto o que nació con ella. Después estaría la inclusión ya propiamente a las áreas que pueden atender específicamente la discapacidad a la que pudiéramos estar hablando, o a los centros médicos psicopedagógicos en el servicio de semi-interno cuando el paciente no califica para la educación general, porque también es importante que señalemos que la educación general
tiene áreas para atender a las personas con discapacidad intelectual y son estas escuelas para personas que no tienen la misma capacidad de aprendizaje, pero que siempre aprenden. Nosotros tenemos un adagio dentro de la especialidad de que todas las personas aprenden algo. Todas las personas tenemos la posibilidad de adquirir una capacidad, de formar una capacidad, una habilidad que nos permite enfrentar la vida. Nadie desea tener un accidente ni una enfermedad que esta pueda desencadenar una discapacidad, pero hay que perseverar, ser fuertes, tener fe. Son un total de 8 los programas nacionales con los que contamos para la atención a las personas con discapacidad. Estamos hablando de rehabilitación integral, atención a las personas con discapacidad visual, auditiva, sordociegas o con implantes cocleares, las ayudas técnicas a las personas con discapacidad temporal o permanente, el Programa Nacional de Genética Médica y, por supuesto, la estrategia para la atención a la enfermedad de Alzheimer y los síndromes demenciales. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.